Shabbat Shalom. Shalom. Y hermanos, hoy estamos en un día muy especial porque hoy vamos a concluir la lectura y el estudio del libro de Génesis. Ya son 50 capítulos que vamos a terminar de leer hoy. Y bueno, satisfactorio, ¿cierto? Nuestro primer libro. Y siempre cuando se termina de estudiar un libro de Torah decimos Hazak. Afírmate, haz fuerza, ¿verdad? Haz la fuerza que viene más todavía. Así es. Bien, entonces estamos ubicados en esta parashá de hoy que está en Génesis 47-28 hasta el final del libro, y la parashá se llama Vaihi. Génesis 47-28. Y Vaihi significa y vivió. Y vivió. Así empieza esa lectura, ¿verdad? Y vivió Jacob en tierra de Mitzrayim, en tierra de Egipto, 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Fíjense ustedes, vivió 147 años, de los cuales vivió 17 en Egipto, o sea que llegó de 130 años allá. Muy bien, y se acercaron los días de Israel para morir, y llamó a su hijo, a Yosef. Fíjense que cuando dice su hijo, repetimos, ya está hablando de una manera muy particular a su heredero. ¿Ya? Su hijo. No lo llamó a todos, primero lo llamó a él aparte. ¿Y qué le dijo? Le dijo: si ahora he hallado gracia en tus ojos, pon tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo piedad y verdad. No me entierres en Egipto. Y esto es hermoso. Yo me quedé al final que había leído y que ya había inclusive habido, sacado las citas y todo. Me llamó la atención mucho este ritual del funeral de Jacob, y definitivamente también constituye una pieza mesiánica. Y ahora vamos a ver por qué. Fíjense ustedes, ya Mitzrayim era conocido, pues la sensación que da la palabra Egipto en hebreo está asociada mucho a la muerte, ¿ya? A la angustia, a la estrechez, ya lo he dicho antes, de la palabra tzar, Mitzar, Mitzrayim, y así sucesivamente. Entonces, le está diciendo: no me entierres en Mitzrayim. Si yo me acuesto con mis padres, dice literalmente, si yo me acuesto con mis padres, tú me levantarás de Mitzrayim, me alzarás de Mitzrayim, me levantarás de Mitzrayim, y me enterrarás en el sepulcro de ellos. Y dijo: yo haré conforme a tu palabra, dijo Yosef. Y dijo: júramelo. Y le juró. Ya, es decir, ya lo he explicado antes, cuando hablamos de jurar, estamos hablando de hablar dentro de los términos del pacto. No es como este juramento, porque hay algunos que han tratado de decir: pero mira que Jesús cambió aquí porque allá dice que juraban y acá dice Jesús que no jures por nada, ¿verdad? Pero fíjate tú la diferencia. Jesús está diciendo: no jures por. Aquí simplemente están hablando y juró, pero no juró por nadie. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están hablando dentro de las palabras del pacto. No están poniendo a otra cosa en garantía. Que eso era lo que criticaba Yehoshua. Oye, pero ¿por qué vas a jurar por Jerusalén si esa es la ciudad del gran rey? Eso no te pertenece a ti. ¿Cómo vas a poner en compromiso otra cosa que no es tuya? Si es poner en boca claro, algo o alguien que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Claro. En cambio, aquí cuando dice y juró, no dice juró por quién, no juró por nadie. Entonces, ¿qué significa y juró? Júrame, y me juró. Hombre, habla, actúa dentro de las palabras del pacto. Piensen ustedes que si comprobamos el paralelo, por ejemplo, ¿qué le dice? Harás conmigo piedad y verdad. Mire, harás piedad y verdad. ¿Cierto? Sí. Hacer piedad y verdad es lo que equivale a jurar. ¿Qué es jurar? Hombre, actuar dentro del pacto. Actuar dentro de la promesa. Es eso. ¿Ya? Es actuar dentro de la promesa. Porque la promesa viene de ahí, la palabra Shebuah deriva de este verbo que aquí traducen como jurar. ¿Ya? Ahí viene la palabra Shebuah. Entonces, cuando él le dice: harás piedad y verdad conmigo, y luego le dice: júrame, está diciendo es actuar en consecuencia con esto, con la piedad y la verdad.
Ya hemos hablado anoche, lo decíamos, que la verdad es ¿quién? Dios y su palabra. No es una verdad cualquiera. ¿Ya? Todos estaban conscientes de que Dios era la verdad y su palabra era la verdad. Y la piedad es la solidaridad que Dios iba a mostrar con la humanidad. Y por eso tiene esa conexión aquí interesante. Y vamos a ver si terminamos hablando de las piedades fieles de David. Porque seas conmigo piedad y verdad. Ahora van a ver cuál es la relación. Y él le dice, bueno, júrame. Y él juró. Y se postró Israel sobre la cabeza del báculo, dice originalmente el texto. Ahí han puesto mitad, que es cama o lecho, pero no es lecho sino el báculo, porque el báculo estaba representando a Mashiach en ese momento. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, ya el capítulo 48 ocurre que pues pasan unos días, no se sabe cuántos, y después de esas cosas mandan a llamar a Yosef. Mira que tu papá te mandó a llamar. Y es curioso porque ¿por qué no le dijo eso enseguida? ¿Ya? Primero le dijo una cuestión aparte a él, aquí entre tú y yo, y luego lo llamó para otro asunto. Pero fíjense ustedes qué pasa. Aquí él le hace un recordatorio, ¿cierto? Vamos al versículo 3, 48:3. Le dijo Jacob a Yosef: El Shaddai se me apareció a mí en luz en tierra de Canaán y me bendijo. ¿Qué es luz? Luz es Beit El. Ya, vayan teniendo en cuenta eso. Luz es Beit El. Entonces, él se me apareció en luz, ¿cierto? Y me bendijo. Y me dijo: he aquí que yo te estoy fructificando y te estoy multiplicando y te daré ¿por qué cosa? ¿Te daré por qué? Estirpe de naciones. Imagínense ustedes, ahí traducen estirpe de naciones. Estirpe de naciones. De pueblos. Fíjense, traducen de pueblo también. Sí. ¿Qué más? 48, De pueblo, de estirpe. Fíjense ustedes cómo es el traductor castellano tan irritante, ¿verdad? En hebreo dice Kehal Amin, ¿cierto? Kehal Amin. Es la misma palabra que hemos venido hablando desde Génesis 28:3, y ahora vamos a revisar, donde allá la Septuaginta en Génesis 28:3 tradujo sinagoga etne, allá. Aquí está diciendo que Al-Amin debería traducir sinagoga o iglesia de pueblos, o asamblea de pueblos, si vamos a ser neutros. Bueno, ni sinagoga ni iglesia, pero traduzca asamblea. Y en el Nuevo Testamento debería traducirse también asamblea, entonces, donde aparece iglesia, ¿ya? Para ser coherentes, neutrales, etc. Listo, si no vas a poner iglesia, entonces no la pongas en ninguna parte. Si no vas a poner sinagoga, no la pongas en ninguna parte. Entonces ponga asamblea en todos los lugares donde aparezca. Porque eso es básicamente el significado de esto. Asamblea o congregación. Pero, fíjense ustedes, estirpe. Estirpe suena como a familia, ¿cierto? Como un linaje. Y esto no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a una asamblea, a una congregación, a una colecta de personas, a una reunión de personas. Vamos a colocar esa palabra clave: reunión. Reunión de pueblos. No pega tampoco iglesia de pueblos. Claro, no, sí pegaría, pero habría que hacer un cambio bastante grande en la mente, ¿verdad? Pero fíjense ustedes, aquí vamos a aprender a asociar esta palabra: reunión de o congregación de. Congregación de. Y repito, sí se puede, no es que haya problema, es que sí se puede poner iglesia de pueblos. ¿Ya? Porque, repito, hay que preguntarse ¿qué significa la palabra iglesia? ¿Qué es la iglesia? Ya todo el mundo, inclusive en la cristiandad, sabe que iglesia no son las paredes, que iglesia no es el templo. Ya pues una persona que tiene cierto tiempo en una congregación sabe que iglesia no son las paredes.
Eso yo creo que todo cristiano lo sabe, todo creyente lo sabe. Ya todo el mundo sabe entonces que la iglesia es el conjunto de personas, la asamblea de personas. Entonces lo que está diciendo Génesis es que Jacob, está aquí, estamos ubicados en Génesis 48, en el versículo exactamente en el 4. Entonces aquí está Jacob afirmando que Dios le dijo allá, y ahorita lo vamos a repasar, que él sería una reunión de pueblos, una congregación de pueblos, una iglesia de pueblos. Una iglesia de pueblos. Allí debería figurar la palabra iglesia, ¿cierto? Y ya entonces iglesia no sería un concepto cristiano, sería un concepto hebreo, bíblico. ¿Está claro? Entonces el problema ha sido la lamentable focalización, porque por eso no aparece, y lo he dicho muchas veces ya, no aparece la palabra iglesia en el Antiguo Testamento, como si fuese un producto nuevo del Nuevo Testamento. Es ustedes que Yehoshua está hablando de cómo se debe tratar al prójimo cuando hay un pleito y todo esto, y él le dice, bueno, ve solo, luego lleva testigo, y si no escucha, llévalo a la iglesia. ¿Sí me explico? Si ni siquiera había nacido el cristianismo como para pensar, ni estaba hablando en términos proféticos, porque estaba hablando a los judíos que estaban allí. Entonces, ¿qué entendería un judío por iglesia en ese momento? Llévalo a la asamblea, a la gente, al plural, al conjunto de santos que están congregados en un lugar. ¿Ya? Y a eso es que se refirió la profecía, reunión de pueblos. Entonces, ¿qué característica tendrían estos pueblos? Que serían, ¿qué? Santos. Porque no solamente ir a traer de cualquier cultura y de cualquier lugar del mundo, y bueno, aquí están todos ya mezclados aquí, y no serían uno. Pero esta congregación, reunión de pueblos, es que estos pueblos serían santos, y no santos de acuerdo a su propia opinión, sino santos de acuerdo a la Escritura. Claro, porque acordémonos de algo, y eso es literal. Cuando Israel salió de Egipto más adelante, en el otro libro, en Éxodo, salieron las 12 tribus de Israel y una gran mezcolanza de todas las naciones que estaban allí en Egipto. Y toda esa mezcolanza que salió junto con los hijos de Israel tenían el mismo mandato de ser santos. Y el que no le gustaba iba quedando tendido en el camino, ¿cierto? O se iba muriendo, o se iba devolviendo, quién sabe, iba desertando. Pero el pueblo que iba quedando y que atravesó el desierto y que llegó a la tierra de Israel era santo. Así que es una colecta de las 12 tribus y de todas las naciones mezcladas, plural, que salió junto con ellos. Porque nadie se va a atrever a decir ahora, por ejemplo, y es imposible decirlo, no, es que todos los gentiles que salieron con las 12 tribus murieron en el desierto. No, porque fíjense ustedes, Caleb era ceneceo, no era hebreo, y Caleb fue anexado a la tribu de Judá. No se sabe por qué criterio sería, pero quedó anexionado a la tribu de Judá, su familia y toda su descendencia. Y no eran hebreos, ¿ya? Eran ceneceos, un pueblo antiquísimo, que sale en Génesis 10. Entonces, ¿cómo llegó Caleb ahí? Fíjense ustedes, ¿quiénes fueron los líderes después de Moshe? Yehoshua bin Nun, ¿cierto? Y Caleb, un hebreo y un gentil. Y existía la idea de convertirse al pueblo. Claro. Cuando se da también Claro. la plan de que circuncidar a las personas que formaban parte. Y en ese momento no existía judaísmo. Tendríamos que hablar de un israelitismo o de un elohimismo, no sé, de Dios, ¿verdad? Porque era convertirse al Dios de Israel, no era al folclore ni a la cultura de Israel, porque Israel viene de ser esclavo en Egipto y es Dios quien le va otorgando y le da moldeando su forma de vida a través de los mandamientos. Lamentablemente la gente afuera confunde y cree que todo lo que ve es humano y es cultura judía o folclore judío, y resulta que no. Por eso es que aquí estamos aprendiendo a distinguir entre judaísmo y la escritura, ¿ya? Y estamos partiendo de la base de Pablo muy sencilla: al gentil solo se le exige la escritura. El que quiera guardar judaísmo, pues libre de hacerlo, pero no puede venir después, no es que yo guardo el judaísmo y tú estás en condición menor que yo, inferior. No,
No, eso no tiene nada que ver, ni se puede decir jamás. Repito. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ir a Génesis, donde empezó todo. Génesis 28:3, que es la primera bendición que recibe Jacob de parte de su padre Isaac. Y miren lo que le dice. Vamos a hacer el recuento. A ver a dónde llega todo esto. Génesis 28:3. ¿Qué le dice allá? 28:3. 28:3. De Génesis. Sí. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Fíjense ustedes, ¿y por qué cambia la traducción? Ahí ponen multitud de pueblos y allá en Génesis ponen estirpe. ¿Ya? O sea que no hay un criterio uniforme. Aquí dice congregación de pueblos. Y ahí se dice congregación. Pero allá en 48:3 dice estirpe de pueblos. Y es la misma palabra, entonces ¿por qué la cambian? ¿Cuál es el criterio de cambiar el significado de la misma palabra? Esta palabra, que ya lo hemos venido diciendo muchas veces, es el equivalente del griego eclesia, ¿ya? Eclesia, de donde viene iglesia. Así que si queremos leerlo con amplitud de mente, no tan obtuso, no tan prejuiciados, en Génesis 28:13 Dios le está diciendo sencillamente a Jacob, ¿cierto? Y tu descendencia será ¿qué? La iglesia de pueblos. Será una iglesia de pueblos. 28:3, ¿cierto? Likhal Amim, dice en hebreo. Likhal Amim. Y tu simiente, y tú serás, dice ahí, y tú serás Kehal Amim, iglesia de pueblos. Fíjense ustedes que Jacob lo recordó perfectamente en Génesis 48. Se acordó. Y aquí apenas iba a huir de su hermano Esaú. ¿Cuántos años han pasado? Pasaron casi 100 años. Claro, tenía 40 y pico. Claro. No, tenía aquí como 30 años cuando salió huyendo. Apenas. Apenas cuando Sí, cuando salió huyendo, sí, cuando salió huyendo de Saúl, tenía como 30 años. ¿Ya? Pasan casi 100 años, porque ahora cuando estaba hablando, no, ya tiene más, porque tiene 147 años aquí. Ya va a morir. Ya va a morir. ¿Ya? Ha pasado muchísimos años, 117 años aproximadamente, y todavía se acuerda de la promesa que Dios le dio cuando apenas iba a huir. Bueno, todo lo que ha pasado. ¿Ya? Se fue, trabajó, se casó, tuvo los hijos, se devolvió, vivió en Canaán, vio nacer a la descendencia, viajó a Egipto, vivió 17 años en Egipto y se acuerda todavía. ¿Ah? Y la transmite. Claro, y le está transmitiendo. Ahora vamos a revisar Génesis 35:6, a ver qué dice. Génesis 35:6 y luego leemos del 9 al 10. Y llegó Jacob a Luz, Ajá. que está en tierra de Canaán. Esta es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba. Ok, ahora leamos del 9 al 10. Y se apareció otra vez Dios a Jacob cuando se había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Sí. Y le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y compañía de naciones. Fíjense ustedes, déjalo hasta ahí. Ahí traduce compañía. Conjunto. Conjunto. Es la misma palabra. Cajal. Quejal. ¿Ya? Iglesia. Es la misma Iglesia. palabra, iglesia para que se Iglesia. entienda hoy. Hombre, iglesia. Pero qué dificultad tenemos, hermano. Qué problema. La iglesia. Ahí le dice el versículo 11, y le dijo Elohim: yo soy el Shaddai, fructifica y multiplica. Un goy, y aquí es todavía más fuerte, porque dice un goy y iglesia de Goyim Y una iglesia de Goyim. será de ti. Una Kehal Goyim. Kehal Goyim. El mismo término. La misma expresión Kehal sale aquí, pero aquí sale Kehal Goyim.
Y ahora van a ver la conexión tan impresionante. Primero le dijo en términos generales, va a ser una reunión de pueblos, una iglesia de pueblos, ¿cierto? Pero aquí la profecía hace otro énfasis más interesante en Génesis 35:11, porque le dice, tú serás Goy, ¿ya? Un Goy saldrá de ti y con una iglesia de Goyim, ¿ya? Un goy Sí, saldrá de ti. claro, un Goy. O sea, que la nación como tal iba a tener ese perfil en el futuro, ¿ya? Sería un Goy. Ah, un goy. ¿Ya me explico? O sea, La ya nación, no se va a distinguir como claro, no sería distinguible en cierto modo, ¿verdad? Como hebreo, exacto, como el descendencia de judaísmo, Abraham. que se quedó con Judá solo identificado. claro, no sería identificado este pueblo que salía de Jacob como hebreo, sino como Goy. ¿Está claro? Y sería a su vez una congregación, una iglesia de Goyim, de gente que no parece hebrea. ¿Ya? Como los samaritanos. Sí, que no parecían. como todo el resto del mundo que no tiene ascendencia judía ni hebrea ni nada, ¿cierto? Que no sabe ni de dónde viene. Eso es lo que se llama Goyim. Goyim en hebreo, ya lo he dicho, lo repito, es gente sin linaje. Que no se sabe de dónde viene. Gentiles. Hay gente que a veces no sabe ni de dónde viene el abuelo, Claro. ¿ya? Conocen es el papá en adelante, no conocieron a los abuelos, ni a los tíos, ni nada, y así. Entonces a eso se llama Goy en hebreo, que no tiene genealogía. Y aquí sin embargo Dios le está diciendo a Jacob, en el futuro sería un Goy saldría de él, un Goy saldría de él, y una congregación de Goyim, ¿Cómo se entiende saldría de él? claro, en la descendencia. En la medida de los tiempos se iba a generar eso, y ahora lo vamos a conectar. Vamos a regresar a Génesis 48:19 y ahí vamos a ver, a comprender qué es lo que está ocurriendo. En Génesis 19, ¿qué dice? Mas su padre no quiso, y dijo, lo sé, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Ahí traduce multitud de naciones, en hebreo dice Melo Hagoyim. Aquí De gente, también, aquí dice gentes. Eric, ¿Ah? acá también dice gentiles. Bueno, Y plenitud de gentiles. mira, Melo Hagoyim dice en hebreo. Melo Hagoyim. Entonces aquí claramente vemos que cuando dice que sería una congregación o una reunión de Goyim, ya Jacob está dejando entrever que era a través de la descendencia de Efraín que se iba a producir la multitud de los Goyim. ¿Está claro? Porque Dios le dice, de ti saldrá un Goy y una congregación de Goyim. De ti, es decir, de su descendencia. Pero ¿a través de quién? Ya aquí entonces Jacob, en este punto concreto, cuando ya va a morir, se acuerda de lo que le dijo Dios hace 117 años aproximadamente. Ya. Semejante ejercicio, ¿cierto? Se acordó de lo que Dios le había dicho hace 117 años. Y le dijo, ¿sabes que Dios se me apareció allá y me dijo que yo iba a ser una congregación de pueblos? Y luego después me dijo que iba a ser una congregación de Goyim. Y resulta que de tus hijos, Dios me ha mostrado que es a través de Efraín que Dios lo ha nombrado primogénito en cuanto a la descendencia, y de él va a salir la plenitud de los gentiles.